buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Esta noche nos acompaña David Razú, el director de vinculación del Instituto Mexicano del Seguro Social, además un artesano de política pública, un político, un académico. Bienvenido, David, me da un enorme gusto platicar contigo. Al contrario, muchísimas gracias. Me gustaría que platiquemos no solo de lo que tiene que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que traes ahí puesto en la solapa, no te lo quitas nunca, sino de las lecciones en general de la pandemia del coronavirus para nuestro país. Creo que se ha extrañado en la conversación pública debate realmente razonado. Tenemos, por un lado, a medios como el Reforma que están golpeando un día sí y otro también, con cosas que a veces no alcanzan a entender. Y por otra parte también una toma de postura política a favor del gobierno de la Cuarta Transformación, que tampoco permite matizar y evaluar las cosas que se han hecho bien y las que se han hecho mal. Primero, parece obvio que nos ha ido mal, porque a todo el mundo le ha ido mal con la pandemia. Pero nos ha ido especialmente mal por causas principalmente estructurales, diría yo. Yo no sé cuál sea tu opinión, pero me gustaría que dialoguemos sobre algunas de esas causas para empezar. Primero quiero saber si coincides conmigo, ¿nos ha ido especialmente mal? Yo creo que decir que nos ha ido bien, nos ha ido mal es algo que tiene que contextualizarse. Respecto de qué y cómo. En México recibimos la pandemia como el resto del mundo, como algo para lo que si bien estábamos un poquito más preparados, y en un ratito entraremos a eso y cómo haber tenido ese tiempo nos ayudó mucho, nos fue muy útil el tiempo que pasó entre enero y que llegó a México en realidad, que fue hacia febrero o marzo. Pero al mismo tiempo hay que ver en qué condiciones estructurales, que no dependían de las decisiones que se toman en ese momento, sino de políticas públicas muy añejas y del resultado de esas políticas públicas, es en ese sentido en el que hay que evaluarlo. Y en ese sentido también, yo diría, hay que revisar en particular tres dimensiones. La primera es la situación específica, el perfil epidemiológico, por así decirlo, de la población mexicana. ¿En qué términos se encontraba cuando llega la epidemia? En segundo lugar, el sistema de salud. ¿Cómo estaba el sistema de salud en su conjunto? ¿Cuál es la política o cuál es la lógica en la que se ha construido un sistema de salud que es un sistema fragmentado, es un sistema con muy distintos elementos? ¿Es un sistema realmente, David? Pues desde luego es un sistema, es decir, al final hay un sistema de atención a la salud en México. Tú puedes evaluarlo como más o menos eficiente, pero hay un sistema y una serie de mecanismos dependiendo de en qué parte te encuentres, ¿no? En qué situación te encuentres. Lo digo porque algunas instituciones no tienen nada que ver con otras en sus formas de atención, en las reglas que los rigen. Es decir, difícilmente podría pensarse que pertenecen al mismo universo y sin embargo, en algunas cosas pues desde luego que tienen que responder a estándares de la Secretaría de Salud. Supongo que eso es lo que lo hace sistemático. Por supuesto, hay un rector del sistema de salud, que es la Secretaría de Salud, pero al mismo tiempo coexiste una diversidad, una multiplicidad de sistemas de salud que si bien hay comunicación entre ellos, no hay una portabilidad completa, no necesariamente tienen la misma calidad en la provisión de servicios, si bien deberían tener los mismos estándares, y el acceso a ellos es diferenciado. Y eso nos lleva también al tercer elemento que decía yo que hay que revisar, que es la condición general económica del país, un país en donde tienes una de las más altas tasas de pobreza, una de las más altas tasas de informalidad, que tiene una implicación directa sobre la pandemia, porque no es lo mismo cuando tú empiezas a tomar medidas de distanciamiento social, que tengas a un grupo de asalariados, de personas asalariadas que reciben un salario y que pueden guardarse, seguir percibiendo el salario, a que tengas a una gran proporción de la población, más del 50% de la población ocupada, que tiene que salir para buscar el sustento, que no tiene un medio como tenemos muchos el gran privilegio de tener un salario que recibimos mes con mes. Entonces, estas tres dimensiones te
ponen un escenario sobre el cual llega una pandemia de dimensiones, además, absolutamente desconocidas para las generaciones vivas, ¿no? Una pandemia de este tamaño era algo que no habíamos vivido. En un principio se comparaba con la influenza. La verdad es que esto es infinitamente superior en términos de su magnitud, de su expansión, de la velocidad de transmisión que tuvo en su momento la influenza, ¿no? Entonces, creo que hacer la evaluación, yo de verdad creo que hay que ir mucho más allá de decir bien o mal, creo que hay que decir cómo se ha reaccionado ante esto. Y un elemento que me parece de verdad muy importante, y son las cosas que supongo iremos desdoblando a lo largo del programa, es el desafío que planteaba inicialmente, el primer desafío, que era la no superación, la no saturación del sistema hospitalario mexicano, que fue la primera indicación del presidente López Obrador, que fue lo que puso a trabajar a todo el sistema, además de todas las políticas específicas de prevención y de distanciamiento. David, es que era una de las pocas cosas de las que mencionabas, de las tres que mencionabas, era quizá la única que podía atenderse directamente con mayor fuerza. Es decir, por lo que decías del perfil epidemiológico, somos uno de los países que tiene mayor incidencia de obesidad. Por lo segundo que decías, tenemos un sistema de salud altamente fragmentado y además que ha reducido su capacidad en las últimas décadas de manera acelerada, comparándonos con nosotros mismos, con la que tuvimos, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en tercer lugar, la informalidad laboral. Así es. Entonces, ni la informalidad ni la obesidad podían atacarse en cuestión de meses, pero la falta de capacidad estatal para atender a los enfermos sí podía. Entonces la estrategia del gobierno federal se centró en eso. Pues yo creo que no solo del gobierno mexicano, yo creo que todos los gobiernos muy pronto se dieron cuenta, algunos más tarde que otros, algunos fueron sorprendidos por la epidemia mucho más de lo que fuimos nosotros, sí tuvieron claridad de que el perfil epidemiológico del país, el perfil poblacional, no iba a cambiar de cara a la epidemia, ¿no? Tampoco iban a modificar estructuralmente sus sistemas de salud ni las condiciones económicas en las que encontraban. Entonces, la concentración de casi todos fue ante un virus, ante una enfermedad para la cual no se tiene un tratamiento específico. Hay muchas discusiones al respecto. Yo no soy médico y no es parte de lo que quisiera yo entrar, pero lo que es una realidad es que no hay un consenso absoluto respecto de las medidas terapéuticas. Y todas las medidas terapéuticas al final están más orientadas a sobrellevar y sobrevivir la enfermedad que a curarla. No hay hoy, y está el tema de la discusión de la vacuna, en la que afortunadamente México en conjunto con Argentina están tomando un liderazgo muy importante, pero no hay hoy un tratamiento específico que digas te cura. No hay forma de curar. Tienes que encontrar el mecanismo, las formas de que se pueda sobrellevar la enfermedad. Entonces, ante esa inexistencia, pues desde luego la primera reacción es garantizar, y así fue la instrucción, a diferencia de otros países, aquí nunca hubo un planteamiento de decir, bueno, y si se nos acaban las camas, ¿a quién vamos a privilegiar? Si se nos acaban los ventiladores, si se va a hacer un perfil para decir que primero los más jóvenes. Aquí no, aquí fue, y esa fue la indicación tanto del presidente como que fue ejecutada por el director general del IMSS, señor Robledo, y por todos los titulares de salud, que fue, no puede haber ningún mexicano que necesite una cama y que no pueda obtenerla, o que necesite un ventilador y no puede obtenerla. Nos enfocamos de manera muy importante eso y desde luego también a las medidas terapéuticas que estuvieran accesibles. En ese sentido a México, a diferencia de muchos países, pues nunca llegó y no ha llegado, afortunadamente, ese punto de saturación. Las escenas que vimos en muchos otros países aquí no se han presentado, pero desde luego hay que tomar en consideración que somos el país en peores condiciones epidemiológicamente y en términos de salud pública, como tú decías, en diabetes. Somos el último lugar por mucho en todos los países de la OCDE, que es una medición y que ya incluye a varios. Antes decían, no nos comparamos ahí porque no está Latinoamérica. No, también con Latinoamérica, ¿no? Y eso no solo no cambió, sino que ha empeorado en los últimos años, ¿no? Somos el país con más hipertensión, también de un grupo seleccionado, con más obesidad. Entonces,
Todas estas comorbilidades son comorbilidades que impactan mucho en el daño que provoca la enfermedad. Y lo que decíamos hace un momento, tienes un sistema de salud que ya estaba diseñado así. Cuando el presidente López Obrador asume el mandato y desde la campaña, él plantea como uno de los objetivos la universalización. Es desde luego un objetivo en el que yo personalmente y creo que en general somos muchos, incluido al director general del instituto, creemos. Pero también hay que entender que con una trayectoria de décadas en las que se ha construido esta multiplicidad de sistemas y este macrosistema fragmentado, pues no es algo que pueda cambiarse, que pueda resolverse de inmediato. Se están tomando pasos hacia allá. Hay modelos que tenemos en México, y en un momentito hablaremos un poquito más de lo que es IMSS Bienestar, por ejemplo, que pueden permitir ir avanzando gradualmente hacia allá, y creo que esa tiene que ser un poco la ruta para transformar eso. Pero es algo que no se puede transformar ya de cara a la epidemia, ¿no? Entonces, sí, nos concentramos de manera muy importante en la reconversión, se garantizó la no saturación del sistema hospitalario y los mejores tratamientos o las mejores medidas terapéuticas posibles dadas las condiciones existentes, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la informalidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social tomó por lo menos dos tipos de medidas. Una fue abrir los hospitales a todas las personas independientemente de que estuvieran afiliados o no. Sí. Y otra medida fue entregar por un acuerdo del gobierno federal créditos a empleadores que hubieran cumplido con sus obligaciones en materia de seguridad social. ¿Habríamos podido hacer algo más? No solo de sus obligaciones. En realidad, los créditos, la intención de los créditos era decir, si fuiste, se llamaban empresario solidario, si eres un empresario, un patrón, que no disminuyó su plantilla laboral, entonces te damos un crédito blando, un crédito a la palabra, que premie, de algo por así decirlo, esa conducta. ¿Por qué? Porque cada patrón que no disminuyó su plantilla, que no despidió trabajadores, pues era gente que podía, como ya decíamos, cumplir con las medidas de distanciamiento con mucha mayor facilidad, que estaba en casa y que podía seguir recibiendo un salario. También las medidas de distanciamiento en un país con las condiciones de informalidad, de pobreza que existen en México, son mucho más difíciles de adoptar que en otros países, en donde tienes a un alto porcentaje de la población en condiciones específicas de asalariado, a pesar de que también en esos otros países hubo muchos problemas y muchas disminuciones y caídas en el empleo, ¿no? Pero lo que tampoco se puede hacer es modificar la estructura del mercado laboral aunque tengas 2, 3 meses de anticipación o así tengas un año, ¿no? Es que se revelaron muchos asuntos estructurales, no solo del mercado, sino de la construcción de nuestra sociedad, de la construcción de las ciudades. Ahora que mencionabas eso, yo no puedo dejar de pensar que esta pandemia castigó especialmente a los pobres. Y a mí me gusta siempre hacer el contraste entre la delegación Benito Juárez y la delegación Iztapalapa, que independientemente de la diferencia de población, que bueno, que eso en sí mismo es un indicador de una diferencia, la densidad, de las diferencias de otro tipo de dimensión territorial, se revela una diferencia social abismal. Y creo que eso nos habla de muchas cosas, pero te lo quería preguntar a ti porque eres también apasionado del urbanismo. ¿Qué nos dice eso de cómo están hechas nuestras sociedades, nuestras ciudades? Estamos expulsando a los pobres por todos los medios posibles. Yo creo que algo que puedes ver prácticamente en cualquier contingencia de esta naturaleza, una pandemia o en un desastre natural, siempre, en cualquier escenario, siempre sufren más los pobres. Eso es un hecho. Es decir, ante situaciones adversas sistémicas, ante situaciones adversas que afectan a todo el mundo, siempre sufre más quien ya de por sí estaba en alguna condición de marginación social. Y en el caso específico de la pandemia, las razones son bastante claras. De entrada, desde luego, en la comparación que tú haces, ¿no? Benito Juárez, Iztapalapa, desde luego la población que tiene las posibilidades de quedarse en casa
de estar más resguardada que hay en Benito Juárez es muy superior a la que hay en términos generales en Iztapalapa, ¿no? Entonces, en gran medida, las personas de Iztapalapa tenían que seguir saliendo, porque ante la incertidumbre de enfermarte o la certidumbre de no tener medios de subsistencia, pues prefieres la incertidumbre de enfermarte. No sé si me explico, es decir, claro, puede ser o no que me enferme, pero si no salgo es un hecho que no voy a tener medios de subsistencia. Entonces, entre esas dos elecciones es simplemente lógico y racional buscar la manera de salir, a pesar de que debo decir, y ahí hablando de la Ciudad de México, que ha habido, me parece, una administración muy eficaz por parte del gobierno de la ciudad de los temas de la pandemia, con un control realmente encomiable y en coordinación con las otras instituciones. Y ahí me importa comentar otra cosa, que fue muy importante y que va a lo que decías hace un momento, respecto de que en efecto en el IMSS, que es una institución orientada a sus derechohabientes por una razón muy elemental, por una razón muy obvia, que es el IMSS, a diferencia de muchas otras instituciones, incluida la Secretaría de Salud, no vive de recursos fiscales exclusivamente. El IMSS vive de los ingresos que recibe de sus asegurados a través de las cuotas obreras y patronales y desde luego de la cuota del gobierno federal. Entonces, el IMSS se debe a sus derechohabientes. Así está diseñado. Podemos discutir si ese es el mejor diseño o no, pero así está diseñado. En esta situación, en esta condición de pandemia, la coordinación interinstitucional que ha habido, la verdad, ha sido muy importante. Una cosa que yo quiero destacar fue la creación de un comando, así es como se llama, es un modelo de administración de desastres, de contingencias, de este tipo de cosas, que es el modelo de comando, la creación de un comando federal en donde participamos, concursamos, todas las instituciones federales, permitió tomar de manera muy acelerada decisiones como esta, como fue Vamos a un corte y nos sigues platicando, por favor. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe con David Razú. Por seguir con nosotros, seguimos conversando con David Razú, el director de vinculación del Instituto Mexicano del Seguro Social. David, te interrumpí cuando nos hablabas del modelo de coordinación a nivel federal. ¿Nos puedes seguir comentando? Como te decía, bueno, pues la instrucción del presidente fue utilizar este modelo, que fue el sistema de comando de incidentes, a partir del cual todas las instituciones nos reunimos todos los días, hasta la fecha, seguimos todos los días teniendo una reunión diaria en donde vemos los indicadores, vemos cómo vamos, estado por estado, se revisa y además tenemos la posibilidad de dialogar y de resolver, aunque sea de manera transitoria, esta fragmentación de la que hablábamos de los sistemas. Una de las decisiones más importantes tomadas, que sí, en efecto, fue impulsada por el IMSS, fue la en realidad por todos, ¿no? Pero fue la de este convenio, a partir del cual no solo atendemos a nuestros derechohabientes. El IMSS a la fecha ha recibido ya para COVID a 20,000, alrededor de 20,000 no derechohabientes y los ha atendido en sus hospitales. Esto ha permitido, desde luego, que los criterios para la hospitalización tengan que ver con lo más práctico y no con a cuál sistema perteneces. Y al mismo tiempo la creación de la operación de un centro de respuesta que permite canalizar con bastante celeridad a los pacientes. ¿Este comando ha funcionado en el marco del Consejo de Salubridad General o a la par o al margen de este? No, es que el Consejo de Salubridad General en realidad lo que hace es dar los grandes lineamientos, dictar las reglas específicas y las medidas que tienen que tomarse. No es una instancia, digamos, operativa. Esta sí es una instancia ya operativa, en donde se están tomando decisiones inmediatas respecto de la operación de esas reglas que pueda haber, ¿no? ¿Es solo gobierno federal? Pero al mismo tiempo hay comandos estatales. Okay. Y ahí participamos
también todas las instituciones, cada gobernador, gobernadora va eligiendo el nombre o no, si se llama comité, si no, pero al final de lo que se trata es de que hay una instancia de coordinación y hay una ventaja muy importante que la verdad es que el IMSS ha tenido, debo decirles, que nuestros representantes en los estados, a diferencia de administraciones previas, bueno, de toda la historia del IMSS, no solo administraciones previas, son emanados de un concurso y son todos profesionales de la salud, ya sean médicos, médicas, enfermeros, enfermeras. Eso permitió, el jefe del IMSS en cada estado es alguien que la verdad es que yo no me hubiera imaginado la gestión de toda esta epidemia sin ese cuerpo de representación que ya tiene amplios conocimientos, además, de manera muy importante, porque ese fue el criterio del examen, de salud pública, precisamente. Amplios conocimientos del instituto, de cómo funciona, pero en algunos estados se han quejado, es que los representantes aquí vienen de otros estados, lo cual tiene un sentido político, para evitar la corrupción, la construcción de entramados de intereses creados, etcétera, etcétera. Sí. ¿Pero hubo problemas con eso o fue una adaptación rápida? No, para nada. Al final, el IMSS es un sistema, y es un sistema nacional. Y quien conoce la operación en una delegación específica tiene que poderla conocer en otra delegación, porque al final son los mismos criterios, y esa es la ventaja de los sistemas unificados de salud. Son los mismos criterios, son los mismos indicadores, son las mismas políticas, y como tú decías, en efecto, hubo una selección completamente aleatoria, de hecho por concurso, de cuál estado le tocaría. Primero, la primera parte fue el concurso. La primera parte fue el examen, ¿no? Es decir, los criterios que tenían que cumplirse, que eran ser profesional de la salud, con un número, 10 años de experiencia por lo menos, con 5 años de experiencia ya directiva, especialistas en salud pública, en fin, una serie de cosas. No sabíamos cuando esto se hizo que vendría una epidemia. Pero la verdad es que más que mandado a hacer, porque son todos especialistas, son sumamente profesionales, y todas. Pero ese fue el primer criterio, ya que... Es además el mayor número de delegadas que ha habido simultáneamente en el instituto. No, jamás había habido una distribución paritaria. Fue otra de las reglas que se pusieron, fue que tenía que ser mitad hombres, mitad mujeres. No se puede mitad y mitad porque son 35 las delegaciones, entonces eran los primeros 14, las primeras 14 y quien quedara más alto, porque era una puntuación completamente objetiva, quien quedara más alto entre 14 y 15, ¿no? Entonces, en efecto, nunca había habido esa cantidad de mujeres, que además han tenido un desempeño, pues como se esperaba, extraordinario, pero el punto es que una vez que ya habían logrado la puntuación necesaria para quedar entre las y los 35 mejores, entonces sí se asignaba de manera aleatoria el estado que les correspondería. Y la razón es muy sencilla, era que la representación que estaban llevando era la del instituto, no la de los intereses de un estado específico, sino la de los derechohabientes y las derechohabientes del instituto, que tienen el mismo valor en Aguascalientes que en Zacatecas, en Baja California que en Chiapas, ¿no? Entonces, ese es un poco la idea, que estuvieran desvinculados de intereses locales que pudiera haber y que es normal que existan, pero eso fue una forma de evitarlo. Ahora, ¿por qué señalo esto y por qué fue tan importante? Porque le ha permitido al instituto contar con 35 jefes en los estados que han tenido una amplia capacidad de gestión. Muchos de ellos habían sido directores de hospitales. Es muy importante esto porque ha habido un desafío de administración hospitalaria relevantísimo. La reconversión, que se oye mucho hablar de reconversión ahora con la epidemia. La reconversión lo que implica es cómo cambias la vocación de un hospital que tiene que atender una serie de padecimientos, cómo la cambias para que gran parte o todo el hospital se dedique ahora a un solo padecimiento, que es en este caso el COVID, ¿no? Entonces, todo eso requirió de mucho conocimiento, de mucha capacidad y de mucha velocidad. Con decirte que en marzo, cuando estábamos empezando, en febrero, había alrededor de 2.000 camas, en 2.000 o 3.000 camas para la atención de COVID, cuando estábamos todavía con casos en las decenas o centenas. Hoy tenemos más de 15.000 camas dedicadas a eso, solo el IMSS. El gobierno federal en su conjunto tiene
alrededor de 32,000 camas, un poco más, y ya si lo juntas con las Secretarías de Salud, con las Secretarías de Salud estatales, superas las 40,000 camas. Los números te los doy con todo detalle, pero más o menos entre estados y gobierno y tal, tenemos más de 42,000 camas atendiendo la epidemia, ¿no? Entonces, esto fue un esfuerzo muy importante de todas las instancias y fue un esfuerzo coordinado, ¿no? El IMSS ha sido punta de lanza, no solo de la reconversión, sino de todo el combate a la epidemia, porque ya está experimentando este proceso de cambio, por ejemplo, con el proceso de selección de los representantes en las oficinas de cada estado. Sin embargo, es quizá la institución a la que más se le reclama públicamente durante esta pandemia. Una cosa que es, por ejemplo, la que mencionaba el New York Times, que tomaron todos los editorialistas de la derecha, es que mucha gente prefiere quedarse en su casa que ir al IMSS. Esto se debe, desde luego, a una fama pública mala que se hizo sobre todo lo público durante el periodo neoliberal, que derivó, creo yo, en una especie de profecía autocumplida. Dado que lo público es malo, entonces destinemos menos dinero a lo público y más a subsidiar lo privado, y al cabo de eso, realizando esa operación de disminución de recursos a lo público, pues lo público termina por tener mayores deficiencias. Eso es algo que pasó silenciosamente. Creo que la erosión de los sistemas de seguridad social es siempre silenciosa, pero su colapso, así sea en pequeños puntos, es absolutamente estruendoso. Y me acuerdo de los casos que duraron por varios días, por ejemplo en Coahuila, donde se trataba de un hospital y los medios de comunicación lo tomaron como para pretender que esa era la imagen del IMSS en el país. Fueron días, supongo que complicados en la cabeza del instituto. Sin embargo, creo que lo que pueda tener de cierto esa imagen tuvo que cultivarse durante muchos años en silencio. ¿Cómo recibieron el Instituto Mexicano del Seguro Social en esta administración? ¿Y cuáles, tú que conoces muy bien al instituto desde antes, evalúas que fueron las peores decisiones que se tomaron a lo largo de los últimos gobiernos, de las últimas décadas, que permitieron esa pérdida del valor en algunas partes del proceso de la política pública en el IMSS? Mira, de entrada, un indicador que tú puedes ver y que es muy importante es el decremento del número de camas por derechohabiente. Y eso no dejó de caer entre 2000 y 2018. Es algo que estuvo en un constante decremento. Ahora lo estamos cuando tuvimos en salud y en el IMSS a los que ahora con cachucha de intelectuales salen a regañar al gobierno federal. Mira, como si tuviera una gran autoridad moral. A mí de verdad me llama mucho la atención. Desde donde yo creo en la autocrítica firmemente, creo que tenemos que revisar siempre lo que hacemos. Pero sí me llama la atención la crítica que viene de quienes estuvieron a cargo de las políticas de salud durante muchos años, y son precisamente quienes nos dejaron la condición de salud pública de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Los que nos dejaron en primer lugar en diabetes, en hipertensión. Entonces, oye, estas comorbilidades son las que están generando el impacto tan profundo que está teniendo la enfermedad en México. No es gratuito y no se arregla, ni se pudo haber arreglado en el último año, ¿no? Estas condiciones del sistema de salud también son las que nos dejaron. Esta infraestructura que hubo que reforzar con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo para garantizar que tuviéramos los suficientes equipos, las suficientes camas y que no pasara lo que además estos mismos agoreros del desastre buscaban, ¿no? Que era ver que de verdad en algún momento parecía que había esta desesperación por ver la imagen de la gente en los pasillos, tal. No pasó. No pasó porque hubo un esfuerzo de verdad muy intenso, no porque el sistema estuviera ya de suyo preparado. Estábamos en un momento antes de la epidemia de precisamente plantear
toda esta serie de políticas para empezar a transformar y cosa que está pasando, desde luego. Lo que pasa es que en este momento, pues todas las instituciones de salud han tenido que dedicarse, con toda razón, a la atención de la epidemia, pero las condiciones en las que recibimos la epidemia, pues es algo que viene precisamente de todas estas decisiones. Por eso lo que dices tú me parece en efecto muy cierto. Esa erosión va siendo poco a poco, va siendo gradual, pero cuando viene un momento intenso, pues se puede volver evidente. Ahora bien, también puede haber muchas percepciones respecto de la atención médica que se brinda. El hecho es que en el momento en el que ha hecho falta esa atención médica, pues hoy tenemos un sistema capaz de recibir a las personas que resultan infectadas con el virus y que ha tenido esa posibilidad y que seguimos teniendo ese espacio, ¿no? Y va a seguir creciendo y vamos a seguir estando preparados. Incluso ya hay algunos estados donde se tiene que empezar a revisar los procedimientos de desconversión gradual o por lo menos estar preparados ya para ello, ¿no? Vamos a ir a un corte y seguimos conversando. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe con David Razú. Nosotros estamos conversando todavía con David Razú, el director de vinculación del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las lecciones de la pandemia para nuestro país. Y hay algunas lecciones también para el mundo, pero primero redondeemos el país. Hay varios méritos en la estrategia que, aunque se informe cada tarde durante todo este año, a veces se regatean. Creo que valdría la pena subrayarlos. Uno, sin duda, es el esfuerzo de reconversión, un esfuerzo institucional no visto en el sector salud en décadas. Pues yo creo que nunca, Nunca. No. Como te decía, nada más para afinar los números que decíamos hace un momento. El IMSS solo llegó a más de 15,000 camas reconvertidas. Si le sumas a Sedena, a CEMAR, a Pemex, a CINSAE, todos los sistemas de salud que hablamos del sistema fragmentado, son más de 22,000 camas, solo del gobierno federal, más la Secretaría de Salud, que sabes que trabaja en conjunto con los estados, que fueron alrededor de 17,000 camas. Es un mundo de reconversión, porque muchas veces la gente piensa en una cama y piensa en un espacio, ¿no? Con un monitor. No, la cama es la cama junto con un equipo de profesionales encabezado por un especialista que tiene que estar a cargo de cada una de esas camas, ¿no? Iba ahí con los méritos. esfuerzos, por supuesto. También se tuvo que contratar a mucha gente. Desde luego, se tuvo que hacer una contratación muy importante, una capacitación muy importante. De decenas de miles de profesionales de la salud. Por supuesto, decenas de miles. Y cada uno de ellos además con la capacitación necesaria. Y aquí valga un momento que siempre lo haré, para reconocer nuevamente, como lo hago en cada oportunidad que tengo y como lo hace también Zoé, y creo que todos quienes estamos en esto, reconocer a quienes están ahí, en la primera línea, quienes están en la atención específica de cada paciente. Lo que yo digo es quienes estamos en los espacios directivos, nuestro trabajo es para ellos y para ellas, porque al final quienes realmente están conteniendo las cosas en carne propia, poniendo de verdad toda la carne en el asador, son ellos, son nuestros médicos, nuestras médicas, nuestros enfermeros, enfermeras, personal de intendencia, limpieza, que entra ahí, el personal de lavandería, en el que se piensa pocas veces y que también está sujeto a un grado importante de riesgo, y para una lavandería se para un sistema hospitalario. Entonces, hay un grupo de mexicanas, de mexicanos, un grupo de profesionales de la salud que, muy independientemente de lo que nadie quiera o de lo que alguien quiera opinar de las grandes decisiones tomadas, con esa gente este país está en deuda para siempre. Yo eso lo quiero reconocer, siempre lo voy a reconocer, y ese personal tuvo que crecer. Y ha habido un compromiso de verdad asombroso por parte de ellas y ellos, porque cada cama requiere de eso
que hay alrededor. Entonces, cuando uno habla de reconversión, no se piense nada más en ese espacio, ¿no? Sino en todo lo que implica esa reconversión. Al mismo tiempo, pues el establecimiento de las medidas de distanciamiento y de todas las medidas de mitigación que establecieron, me parece que es otra cosa que se ha ido generando constantemente. Ha habido un flujo permanente de información por parte del gobierno y de todas sus instituciones. Se ha buscado, me parece, la mayor de las transparencias. Eso también parece que es algo que se ha hecho bien, que hay que señalar. Se puede estar de acuerdo o no de acuerdo en muchos temas, pero de que hay un espacio para el diálogo, para la discusión y para presentar información, pues eso me parece que es innegable, ¿no? Y se ha apelado en toda la estrategia a la responsabilidad del pueblo y con respeto a los derechos humanos. Eso también es muy valioso. Hemos visto algunas estampas de política en los estados que han sido verdaderamente lamentables, como el caso de Giovanni en Jalisco, que se facilitó por una disposición normativa emitida por el gobernador de aquel estado. Creo que considerando las condiciones de la sociedad mexicana, de su estado, eso tiene un enorme mérito en medio de la crisis de derechos humanos que vivimos. Sí, desde luego, y en ese sentido me parece también que ha habido en general una corresponsabilidad social, porque además esto no es un tema de voluntades individuales, esto es algo que creo que entre las lecciones que nos tiene que dar es que tenemos que asumir las cosas como sociedad, las tenemos que asumir como colectivo. No todo en la vida puede ser individualismo, no todo en la vida puede ser la decisión de una persona. Y creo que ese sentido de corresponsabilidad pues ha permeado, no en todos los casos, lamentablemente, pero ha permeado, ha existido y ha sido algo que nos ha ayudado a llevar esto adelante, ¿no? Oye, ¿y la gente que contrató el instituto y la Secretaría de Salud va a seguir teniendo trabajo al final de esta emergencia? Pues en principio es la idea, hay que ver específicamente cómo se va desenvolviendo lo que sigue, porque también, y hace ratito en el corte platicamos el tema vacuna, que me preguntabas si soy optimista. Pues yo siempre soy optimista, tenemos que ser optimista, pero hay que ser optimistas pero cautos, porque la verdad es que no podemos en este momento decir, ya estuvo, vamos de salida tal. No, hay que estar tomando en cuenta las medidas que se van teniendo a nivel estatal, a nivel local, pero siempre prevenidos por cualquier posibilidad de rebrotes, de crecimientos, de que no decrezca la velocidad que se puede esperar. Ha sido una epidemia, un virus de verdad complejo en su comportamiento, a pesar de todos los modelos de predicción, ¿no? Entonces, creo que hay que estar en ese sentido preparados. Y creo que es muy importante, si me lo permites, tomar en consideración todo lo que hemos vivido, lo que le ha implicado a México como país con esa situación general de salud pública y de los sistemas de salud para anotar una serie de lecciones. Creo que hay aprendizajes muy importantes. El primero es, claramente, tenemos que mejorar los indicadores más elementales de salud y necesitamos extremar el enfoque a la salud preventiva. No podemos estar orientados a la salud curativa, porque es la que nos pone en esta condición de vulnerabilidad, además de que también debe decirse, presupuestalmente es una mala idea, se gasta mucho más. Claro. El IMSS nada más en la atención de diabetes, hipertensión, obesidad, se gasta prácticamente una cuarta parte del seguro de enfermedades y maternidad. Son alrededor de 60,000 millones de pesos. Es una cantidad de verdad estratosférica que podría estarse dedicando a la prevención. Y en ese sentido, una de las lecciones que de verdad me parece más importantes, sí tenemos que caminar hacia la universalización. Tenemos que empezar a pensar que necesitamos un sistema nacional de salud, un sistema unificado de salud. Hay que ver cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar allá. La arquitectura institucional que hay hoy lo hace complejo, así es como se fue construyendo a lo largo de muchos años, pero necesitamos pensar en eso porque es la mejor forma de garantizar que una persona transite bajo los mismos criterios a lo largo de toda su vida, que tenga capacidad, que el sistema tenga capacidad de hacer esa atención preventiva, por un lado, pero por otro lado, y esto también parece bien importante, tenemos que empezar a orientarnos a los modelos preventivos de salud comunitaria incluso, donde vamos más allá
de que la gente venga a los hospitales. Hay que empezar a poner los criterios de salud ahí en donde están las comunidades. México tiene un gran ejemplo, que es lo que hoy conocemos como IMSS Bienestar y que nació en su momento como IMSS Coplamar. Curiosamente fue el presidente López Obrador a quien le tocó arrancar este programa hace muchísimos años, por allá en 1979. En este caso en Tabasco, donde hoy curiosamente ya no está presente el programa, pero volverá. Pero, ¿cuál es la lógica? Va más allá de simplemente atender a la gente. Va a la creación de comités de salud. Hay un modelo completo, que es el modelo de atención integral a la salud, que es el modelo que utiliza IMSS Bienestar. Y hay una cosa que hay que ver. ¿Qué pasó en la población de IMSS Bienestar durante la pandemia? ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? La incidencia de estas enfermedades prevenibles de las que yo hablaba es menor. La velocidad, la transmisión que ha habido durante la pandemia es menor. La letalidad hospitalaria en esa parte del IMSS ha sido menor. Es decir, tiene una razón de ser. ¿Y cómo podemos caminar hacia allá? Bueno, una de las cosas que nosotros estamos planteando y que en este momento hemos llamado atención nivel 0, que es decir, antes del primer nivel de atención, es eso, empezar con la conformación de los comités comunitarios de salud, que hoy funcionan y funcionan hace 40 años en IMSS Bienestar, que está en zonas rurales, en zonas más apartadas, algunas ya urbanizadas, eran originalmente rurales, pero se ha concebido solo para allá. La verdad es que no hay razón para que esté únicamente en esas zonas. Perfectamente puede estar, hay un tejido social adecuado, más que adecuado en las zonas urbanas, para que empecemos a trabajar acá también y se empiece a trabajar a nivel de suelo, a nivel de calle, de colonia, de comunidad, y la gente se empiece a hacer cargo en conjunto, colectivamente, no es una cuestión de verdad de individualidades, de su salud, de cuidar su alimentación, de cuidar sus buenos hábitos, de cuidar sus entornos. Es algo que se vincula incluso con temas urbanos. A la mera hora habría que repensarlo también, porque una de las características de estos años es que IMSS Bienestar se ha recargado excesivamente sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? En el voluntariado. La gran mayoría de personas que colaboran son mujeres por un asunto de división sexual del trabajo y acendradamente en el entorno rural. ¿Cómo lo modernizarías? Hay que echar mano de estudiantes de servicio social, más jubilados, pensando en la transición demográfica. ¿Cómo plantearías un IMSS Bienestar para este siglo? Bueno, yo lo que te diría ahí es que hay que aprovechar los elementos que sí existen en las comunidades cuando vas a la parte más micro y que tienen que ver con esa voluntad de integrantes de la comunidad, mujeres u hombres, en efecto, por una cuestión estructural que va más allá del sistema de salud o del modelo que quieras poner de división del trabajo y que creo que no se tiene que atender desde el sistema específico, desde el modelo del sistema de salud. Por eso ha habido una presencia mayoritaria de mujeres, pero la verdad es que en las comunidades sí hay mecanismos, y eso no solo en el ámbito rural, sino también en el ámbito urbano, mecanismos de recompensa que tienen que ver con eso, con la gratificación por prestar un servicio a la comunidad. Y quienes hemos hecho trabajo en entornos urbanos lo vemos, gente que asume liderazgos, que asume un papel de voluntariado de distintos temas en las ciudades por una cuestión simple y sencillamente de servir, de procurar ser un elemento útil a la comunidad. El modelo de atención comunitaria, el modelo de atención integral a la salud, da esos incentivos y permite que la gente se involucre. Hoy, si una persona dice, yo quiero en un barrio aquí en la Ciudad de México, en una colonia aquí en la Ciudad de México, dice, yo quiero colaborar con la salud de mi comunidad, no hay un vehículo, que existe un vehículo institucional. Esto, si empezamos a trabajar, y que es uno de los proyectos del director Robledo, si empezamos a trabajar en un modelo de esta naturaleza en las ciudades, entonces va a haber un vehículo y en esa medida vamos a poder involucrar a la comunidad y garantizar una serie de cosas. Ya decía yo, cambio de hábitos, los chequeos, la revisión médica. Un japonés, por ponerte un ejemplo, va a hacerse una revisión una vez al mes. En México, en promedio no van una vez al año. Entonces, no hay conocimiento de los elementos que te pueden estar afectando. Entonces, tampoco hay elementos para modificar
hábitos y conductas a tiempo que te eviten fallas renales, diabetes, todos los temas que hemos comentado. Si hay esta conciencia, si somos capaces de permear esta conciencia, está muy bien lo que se está trabajando para mejorar la alimentación y el etiquetado claro y todos estos temas. Creo que es una línea fundamental de trabajo, pero la otra línea es esa conciencia social que tenemos que crear y que tenemos que entender que es por la salud de todos. Por eso insisto tanto en la parte comunitaria, porque el impacto que esta pandemia ha tenido no hubiera sido ni remotamente cercano si hubiéramos entendido que la salud enfrente tiene que ver con la salud mía también, porque impacta en el mismo sistema. David, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Ha sido una gran conversación para mí.